hacer algunas reflexiones en torno a ello. De entrada, la siguiente. Le voy cambiando y si quieres tú vas viendo. Sí, gracias. Porque no me distraigo muy rápido. Bien, miren, les quiero contar, entré así de forma muy directa para pensar el tema del hambre en el mundo. ¿Qué es el hambre? Me pareciera que todos entendemos qué es el hambre. Bueno, vamos a ver por qué es complejo. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, es una sensación física incómoda o dolorosa causada por un consumo insuficiente de energía alimentaria y se vuelve crónica cuando las personas no consumen una cantidad suficiente de calorías de forma regular para llevar una vida normal, activa, saludable. Otro término que se utiliza es subalimentación. Al hambre también se asocian otros conceptos interesantes y que vamos a ver algunos de ellos. La inseguridad alimentaria, la desnutrición y la malnutrición. Un ejemplo de malnutrición es también la emaciación, que es ese estado en el que las personas ya quedan, digamos, sin el mínimo a veces para sobrevivir. Es gente que está muy expuesta ya a la muerte. Bien, entonces, otro término que comúnmente usamos en las relaciones internacionales es cuando hablamos de los contextos que generan hambruna. Y en ese sentido podemos definirlo, o la FAO más bien lo define como, dice, una grave escasez de alimentos en un área geográfica grande o que afecta a un gran número de personas. Comúnmente los dividen, ¿no?, en causadas por fenómenos naturales, por un lado, y las que son ocasionadas, aquí dice por accidentes humanos, pero la mayoría no son accidentes humanos, son en realidad toma de decisiones, ¿no? Sobre todo de élites, porque no cualquiera podría decidir sobre ese tema. Aquí les presento un mapa que puede dar cuenta de dónde se concentra, si ustedes se dan cuenta, la parte amarilla, donde el hambre está en su mayor nivel, ahí es Somalia, básicamente, más del 60% de la población se encuentra en un estado de hambre grave o crónica. El Cuerno de África en general, pero en realidad destaca por su color amarillo, con un problema de hambre serio, todo el continente africano, y por supuesto también tenemos algunos países de Asia, y en el caso de nuestra región, pues destaca el caso de Venezuela, y no vemos, pero también está Haití. Entonces, lo que quiero es que pensemos que el hambre en estas regiones se asocia a muchas condiciones también históricas, ahorita vamos a retomarlo por qué, y a distintos tipos de conflictividad, entre ellos no solo los conflictos armados, sino también los conflictos económicos, comerciales. Ese mapa lo refleja. El término de inseguridad alimentaria también es comúnmente usado en nuestro ámbito para pensar el hambre. Y en ese sentido, digamos, hablar de inseguridad alimentaria es el contrasentido de la seguridad alimentaria. ¿Y qué significa tener inseguridad alimentaria? Dice la FAO. Es cuando una persona padece inseguridad alimentaria, bueno, o padece más bien inseguridad alimentaria cuando carece de acceso, y por eso lo voy marcando, regular a suficientes alimentos inocuos que no hace daño, y nutritivos para un crecimiento y desarrollo normales y para llevar una vida activa y saludable. Entonces, quiero que aquí vayamos pensando no solamente en que ese acceso tiene que ser regular en términos de cantidad, sino también de calidad. Y vamos a ver. Y la inseguridad alimentaria, según la FAO, se debe principalmente a la falta de disponibilidad de alimentos y a la falta de recursos para obtenerlos. La siguiente, por favor. Esta es la escala mediante la cual se mide el índice de la inseguridad alimentaria, y la coloco porque ha sido central para hablar del tema alimentario en el mundo. De la parte verde a la parte roja, digamos, la parte verde representa el más alto nivel de seguridad alimentaria, y hacia adelante, digamos, se tiene menor seguridad alimentaria, o sea, más inseguridad. Y en ese sentido es que se establecen estos parámetros. Solamente como para que lo tengamos en cuenta, en el primer caso significa que las personas acceden, ¿no?, de manera regular a los alimentos, entonces no tienen problemas de escasez. Y en el último caso significa, dice, las personas experimentan inseguridad alimentaria severa, típicamente se han quedado sin alimentos, y peor aún, se han quedado un día o días, muchos días incluso sin comer. Esa es la escala con la que se mide y la pueden encontrar muy fácilmente.
Otro concepto asociado es el de la malnutrición. ¿Y a qué se refiere esto? Aquí nos fuimos a la Organización Mundial de la Salud. Son las carencias, fíjense, los contrastes, carencias, excesos y desequilibrios en la ingesta calórica de nutrientes, ¿no?, de una persona. Y va a abarcar 3 grupos de afecciones: la desnutrición, la malnutrición y el sobrepeso. O sea, tenemos 2 extremos, tanto la gente que no tiene hambre, pues no tiene hambre, perdón, que no tiene comida, que no tiene acceso a la comida y que tiene hambre, hasta las personas que en sociedades como las nuestras se malnutren. Tiene acceso, pero es un acceso en realidad a alimentos inadecuados. Ese es otro término importante. Para conocer qué ha pasado en los últimos 20 años con el tema del hambre, aquí podemos ver, está muy chiquito, pero si ustedes pueden más o menos identificar, en el 2005 empieza esta gráfica. Y más o menos se fue reduciendo el hambre, al menos hasta 2014. Esa reducción en realidad ya se reconocía que no se iban a alcanzar. Si ustedes recuerdan, antes de los ODS estaban los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y de hecho el primer punto también era acabar con el hambre en el mundo. La verdad es que no se iban logrando, pero hubo una disminución, y estas gráficas, al menos para mí, representan 2 cosas. Uno es que no se tomaron medidas suficientes para reducir el hambre en el mundo, pero simultáneamente que sí es importante presentar tendencias a la baja, porque estamos hablando de personas. Entonces, cuando hablamos de porcentajes, quiere decir que, aunque sea a veces en la tendencia de la reducción del hambre, estamos hablando de miles de personas en el mundo. No obstante, a partir de 2014, por una serie de conflictos que se dan en el mundo, porque también los precios de los alimentos quedan subordinados a los mercados financieros, porque empieza, digamos, hay nuevos inversores en el sector alimentario que empiezan a especular, pero también empiezan a comprar y a demandar muchas tierras en el mundo. Eso significó también un desplazamiento y un despojo de muchas comunidades que tenían tierras y que se alimentaban de ellas. Y en el 2014 lo que podemos ver es precisamente que vuelven a subir los niveles del hambre en el mundo. Más o menos iban a bajar, pero fíjense ustedes cómo con la pandemia se volvieron a alcanzar las cifras que se tenían en realidad desde el año 2000. Entonces quiere decir que el retroceso en esos años fue realmente significativo. Para ver algunas cifras más específicas, fíjense, el último informe de la FAO, que lo generó en 2014, pero tiene cifras del 2023, nos dicen que alrededor de entre 713 y 757 millones de personas se encontraban subalimentadas, o sea, por abajo de una alimentación adecuada. ¿En dónde se concentra el hambre? Principalmente en Asia. Tiene 385 millones de personas con algún tipo de hambre. ¿Por qué Asia? Porque sabemos que es el continente que tiene más número de personas en el mundo, pero no solo por eso, sino porque han sido desarticulados sus sistemas agroalimentarios locales. En segundo lugar, y ahí es donde el hambre arrecia de forma más profunda, tendríamos que poner otras mediciones, pero en términos numéricos seguiría África. En tercer lugar, y con una distancia que podemos ver notable, tiene América Latina y el Caribe, 40 millones, y Oceanía, que en realidad es regionalmente, geográficamente es más pequeño, tiene 3 millones. Entonces, son cifras interesantes que nos dan cuenta de que hay muchas personas sufriendo por el acceso a los alimentos. En 2023, nos dice la FAO, el 28,9% de la población mundial padecía inseguridad alimentaria moderada o grave. O sea, está entre la escala de la mitad y hacia adelante, si se dan cuenta. Es mucho, es casi el 30% de la población con problemas graves para alimentarse. ¿Por qué a veces no los notamos nosotros? Porque se encuentra sobre todo en las zonas rurales. Eso es importante indicarlo, excepto, y ese es el dato que viene en el tercer punto, excepto en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, las ciudades generan también el mayor número de hambrientos. En nuestros casos, se genera sobre todo en las zonas rurales. Para 2030, que es cuando se tiene digamos, el año límite para que se alcancen los objetivos del desarrollo sostenible, se prevé que en realidad 582 millones de personas padecerán subalimentación crónica. ¿Qué quiere decir crónica?
que ya genera enfermedades crónicas también y que ya no son superables. O sea, la condición de vida de las personas con subalimentación crónica, ya incluso aunque se les dé de comer o ellos coman todos los días, ya no van a poder recuperar la salud que tenían, digamos, inicialmente o que nunca tuvieron, pero finalmente son enfermedades, genera enfermedades crónicas. Más de la mitad de esas personas estarán en África. Aquí hay que decir que históricamente las mujeres son quienes han padecido las peores condiciones en términos de género, sobre el hambre. ¿Por qué? Porque la mujer culturalmente, sobre todo en las sociedades de los países periféricos, son quienes no solamente se encargan de nutrir, sino que, y creo que lo podemos ver en nuestras casas, las mujeres son siempre las primeras que dicen, bueno, que coman ellos, yo como más poquito. Entonces esa condición es muy generalizada, y en situaciones donde hay escasez de alimentos, imagínense ustedes, las mujeres terminan cediendo a veces completamente para su familia, para sus hijos. En la siguiente gráfica lo que podemos ver es cómo en realidad el índice, digamos, del hambre ha ido creciendo en todo el mundo. En el primer espacio, la grafiquita negra que ustedes pueden ver ahí, es el crecimiento del hambre a nivel mundial, y luego por regiones. Aquí lo que quiero destacar es principalmente el caso de África, que si ya lo vemos incluso por regiones dentro del propio continente africano, vemos que hay algunas que padecen los mayores niveles de hambre. ¿Y el que está asociado? Son zonas de gran conflicto, son zonas donde además no se ha concluido el colonialismo, son zonas donde se extraen recursos estratégicos, hay desplazamientos, no ha habido todavía una consolidación digamos, de los estados, se les considera incluso estados fallidos. Entonces, toda esta inestabilidad histórica, que a veces se adjudica a factores en realidad ajenos, tiene explicaciones históricas muy concretas, y en la actualidad África contiene, digamos, su territorio, los recursos estratégicos para las nuevas tecnologías, muchos de ellos, y esto explicaría también parte de la inseguridad alimentaria de la región. Si nos vamos al caso de América Latina y el Caribe, vamos a ver que es la única región en donde el hambre ha ido disminuyendo en las últimas 2 décadas. Esto se debe sobre todo a las políticas sociales de gobiernos progresistas, que aunque no han, digamos, hecho reformas mucho más contundentes, al menos los programas sociales han ayudado a mejorar el ingreso. Entonces, aquí lo único que quiero que pensemos es que mejorar el ingreso puede garantizar el acceso, un mejor acceso a los alimentos, pero el tema que no se ha debatido, y lo digo también en el caso mexicano, es qué tipo de alimentos. Entonces, simultáneamente, sí podemos decir que en la región se ha disminuido el nivel del hambre, pero proporcionalmente se ha incrementado el número de enfermedades como vinculadas al sobrepeso, la obesidad, la malnutrición en general. Entonces, por ahí es que hay que cuestionar seriamente este tema. En el siguiente punto que quiero abordar, y ahí es un acercamiento también de cómo llegué al tema alimentario, pues los internacionalistas siempre hablamos de la seguridad alimentaria, y se volvió precisamente como el paradigma dominante para hablar del tema. ¿De dónde viene? No nos da tiempo ahorita de pensar la historia, de dónde viene la discusión. Vamos a hablar en términos como mundiales, intergubernamentales del hambre, porque viene del fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando algunas zonas de Europa quedaron devastadas y había mucha gente, digamos, o regiones en hambruna, ¿no? Pero este término en realidad viene después de muchos trabajos que se hicieron de la Cumbre Mundial sobre Alimentación de 1966, y aquí en esta cumbre se definió entonces, fíjense qué importante, el término de seguridad alimentaria dice cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos. La verdad es que cuando decimos sus preferencias se han ido olvidando, porque en realidad sobre lo que han recaído las políticas de seguridad alimentaria es en el acceso, es en poder garantizar que las personas podamos tener alimento, pero se ha dejado de lado garantizar que sean alimentos adecuados, tanto por sus nutrientes como por sus elementos culturales, que son un derecho. Y dice, a fin de llevar una vida activa y sana.
De aquí se derivó la Declaración de Roma sobre la seguridad alimentaria, y lo que quiero rescatar es que progresivamente fuimos reconociendo, se va reconociendo entre los estados el derecho a la alimentación. Entonces esto se vuelve pues un derecho humano, un derecho social que se supone que todos deberíamos de tener. Incluso, por ejemplo, en el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se habla de que también tenemos derecho a elegir qué comer. El problema es que la seguridad alimentaria se ha ido olvidando de preguntarnos qué necesitamos comer, y se ha más bien enfocado en incrementar como la producción en el mundo para generar un acceso. Y de aquí viene la época pues que conocemos como de neoliberalismo, en donde sobre todo en las regiones periféricas se van pues estableciendo políticas de ajuste estructural. ¿Qué quiere decir eso? Se modificaron para poder tener un aseguramiento del financiamiento con los organismos financieros internacionales, sobre todo vinculados con las deudas externas. Se modificaron los programas de desarrollo en general y en particular de los alimentarios, que nos interesa conocer aquí. ¿Qué se dijo? Esta etapa representó, digamos, el cambio de modelo hacia las ventajas comparativas. Entonces, nuestras naciones se les dijo, pero ustedes, ¿para qué van a cosechar maíz o trigo o semillas en general, ¿no? Si ustedes son mucho más competitivos en flores, en hortalizas. Entonces dice, por ejemplo, Felipe Torres Torres, que es un investigador que trabaja estos temas. Sí, pero cuando tenemos crisis alimentarias, nadie está buscando comer melones ni flores. Necesitamos granos. Pero los granos se concentraron, digamos, con esta recomposición de la División Internacional del Trabajo. Lo que trajo esta época es que las agriculturas de las periferias quedaron en realidad subordinadas al dominio alimentario de los centros alimentarios, principalmente Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces se desmantelaron las agriculturas campesinas y se privatizaron. Vino un despojo de tierras muy importante a partir de la década de los 90 y todavía hasta la actualidad. Y con los tratados de libre comercio lo que se hizo pues es meter a nuestras naciones a competir en términos alimentarios en condiciones muy desiguales. ¿Qué se nos dijo a nosotros? Bueno, entonces ustedes compren mejor el maíz a Estados Unidos porque ellos lo subsidian y lo venden muy barato, que además es un maíz de pésima calidad porque es transgénico y porque genera, digamos, unas relaciones sociales muy distintas. En realidad la reproducción campesina permite otros elementos que ahora vamos a ver. También se acrecentó la dependencia alimentaria, es decir, para comer en nuestra dieta básica y sí necesaria de granos, empezamos a tener que comprar alimentos. Entonces, imagínense cómo quedamos a expensas del mercado mundial. Por eso a veces es tan caro comprar comida básica que sí es nutritiva, porque en realidad los centros de poder recompusieron este mercado alimentario y ahora ellos empezaron a vendernos. Imagínense cuando hay guerra, recientemente pasó con Ucrania, cómo se elevaba el precio de los alimentos. ¿Quién paga los costos? Bueno, pues todos los que comemos. Entonces, ese es un tema que hay que analizar en términos históricos. Y este último punto, fíjense, ese traspaso, esa privatización de los sectores de las tierras campesinas, se dio, no del sector me refiero, sector alimentario y de las tierras, pasó a manos de un sector corporativo. Entonces, desde la década de los 90 para acá, tenemos un conjunto de empresas que controlan el mercado mundial de alimentos, muy poquitas. Les puedo poner ejemplos en el sector de las maquinarias, de los plaguicidas, incluso de las vacunas para el ganado. Son alrededor de 4 o 5 corporaciones las que controlan todo, al menos el 70, el 60, 70% del mercado. Entonces, las condiciones de competencia son muy desiguales. Y lo que les decía, en realidad, ni los objetivos de desarrollo del milenio, que ya consideraban en el primer objetivo el tema del hambre, la pobreza extrema y el hambre, ni tampoco los objetivos de desarrollo sostenible que actualmente dominan como la agenda mundial alimentaria, han logrado conseguir reducir el hambre. Yo aquí es donde veo que los internacionalistas, sobre todo quienes venimos de universidades públicas, tenemos que establecer miradas profundas y críticas. Si nos vamos con el tema de la seguridad alimentaria, podemos caer muy fácilmente en la trampa,
Porque uno, bueno, esto se ha reconocido. La agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible solamente se puede conseguir si se trabaja de manera transversal. Un objetivo está vinculado con el otro porque tenemos que ver también con la disminución de la pobreza, el acceso a los recursos tanto de las forestas como el agua, como incluso la disminución del impacto que tienen los combustibles fósiles, etcétera. Es una cadena, está conectado porque es sistémico, a final de cuentas, no está aislado. Sin embargo, y aquí es donde yo creo que tenemos una tarea pendiente enorme, y es que tenemos que hacer una crítica profunda para pensar cuáles son realmente las causas de los problemas profundos en nuestro mundo. Y en el caso del hambre, ese sistema corporativo está vinculado tanto al, digamos, a la concentración de recursos como el agua, como las tierras, al uso de combustibles fósiles, pero también es político, geopolítico. Las corporaciones además participan en las guerras. O sea, les interesa mucho porque imagínense ustedes, invertir en una guerra permite que en la reconstrucción la propia corporación pueda tener un nuevo espacio físico y de consumo. Entonces, esos temas son los que no se han terminado de abordar de manera profunda. Y creo que no basta con mencionarlos, porque la ONU a veces los menciona y uno dice, ah, ya lo reconoció. Sí, pero no es suficiente. Hay que establecer medidas que realmente puedan pensar a nivel sistémico. Lo siguiente no me voy a quedar mucho, pero quisiera nada más, creo que no se ve, pero contarles que el cuadrito que está arriba, que voy a desagregar a continuación, bueno, eso es el diagrama que utiliza la FAO sobre todo para poder trabajar el tema del hambre en el mundo o la seguridad alimentaria. Si lo desagregamos, lo que veríamos en el siguiente es que la parte que está arriba es cómo se empezó a trabajar el tema de la seguridad alimentaria. Entonces se hablaba en inicio de la disponibilidad, del acceso, de la utilización y cómo esos tres factores deberían de ser estables. Se hablaba también de las prácticas de cuidado y alimentación, la salud y el medio ambiente. Y posteriormente se ha ido nutriendo con nuevos debates y entre ellos pues ya se reconoce que los conflictos, lo que está pasando en el clima, lo que sucede a nivel macroeconómico con, digamos, con las recesiones y la falta de acceso a alimentos por muchas vías, así como la desigualdad, que es una condición también histórica, ¿no? Sobre que se ha ido agudizando, hay que decirla, la desigualdad no ha mejorado, es un indicador que cada vez esa brecha se va haciendo más grande. Entonces, aunque ciertamente la FAO, la ONU en general va reconociendo que el trabajo para poder erradicar el hambre en el mundo tiene que implicar entrar a nuevos temas, lo que sí quiero decir es que hay muchos otros en los que definitivamente no entra y ahí es donde voy a mencionar algunos. Y antes de eso, quisiera nada más mencionar que el Programa, por ejemplo, Mundial de Alimentos de la ONU, que ha servido para, digamos, ayudar humanitariamente en las regiones donde hay mucha hambre. Vamos a ver el mapita de abajo. En realidad tampoco es una solución, ¿no? O sea, sí es necesario porque hay mucha gente que depende de esta ayuda humanitaria para poder comer. Hay que decir que incluso esos alimentos no siempre que se llevan son adecuados a las regiones. Dicen, bueno, tenemos maíz, no comen maíz, pero llevemos maíz. Tenemos trigo. Ahora con el conflicto en Ucrania, en el Mar Negro, los alimentos tenían que ir hacia África y terminaron en Turquía. En realidad, ¿por qué? Porque se usa políticamente también a los alimentos. Y bueno, ahí sí les llama la atención, antes de que me pregunten, está China, porque en realidad también están marcados países que reciben no alimentos, sino ayuda técnica, ayuda para saber cómo producir en algunas regiones. Bien, entonces, ¿qué es lo que dice la ONU sobre estas salidas para resolver el hambre? Y en lo que quiero enfatizar es que para la ONU, y en el paradigma dominante, el hambre se va a resolver con ciencia y con tecnología. Entonces, bueno, de nueva cuenta, como pasa con el problema del cambio climático. ¿Qué es lo que sugiere? Que todas las comunidades mejoren su acceso a los servicios de Internet, a las aplicaciones digitales, la reducción de la brecha digital, difusión de tecnologías digitales, mejorar cadenas de valor a través de plataformas de información, utilizar la innovación para, dice, reclamar espacios infrautilizados en la agricultura urbana, el uso de ingeniería climática. O sea, los podríamos enlistar y analizar. Y, por supuesto, prioriza la cadena industrial alimentaria o el agronegocio. ¿A ustedes les suena cercana esa realidad con la de las personas que se están muriendo de hambre?
No, y tampoco suena cuando hablamos de que hay un oligopolio y que en realidad es un sistema altamente concentrado. Otro de los efectos que tiene seguir pensando desde esta perspectiva, esa es una gráfica de 2014, no se alcanza a percibir ahí muy bien, pero en 2014 la organización GRAIN nos decía que la cadena agroindustrial era responsable de entre el 44 y el 57% de la emisión de gases de efecto invernadero en el mundo. ¿Por qué? Porque está asociado, digamos, a todas las partes del proceso de la cadena alimentaria. Ahorita vemos cuáles son. La siguiente, por favor. Y ahí, esa es una gráfica también de Grain que es más reciente. Si se pueden dar cuenta cuando decimos cómo que esa cadena agroalimentaria contribuye con tantos gases. Sí, porque no se refiere únicamente a cómo extrae los recursos, sino ahí nos mencionan el transporte, el procesamiento, el embalaje, la deforestación, el costo sobre las formas en que devasta la diversidad. Ustedes saben que para las grandes, el agronegocio no les sirve la diversidad de la tierra, les sirve el monocultivo, porque ahí es donde caben precisamente la máquina que está hecha para un solo cultivo o dos. Entonces vemos grandes campos, por ejemplo, de soya o de maíz para el etanol, para muchos otros recursos. Entonces, a la agroindustria le interesa más bien su lógica, es el negocio, es lucrativo. Y la agricultura también en sí misma, es decir, todas las actividades que se desarrollan ahí. Entonces nos dice Grain, pues en realidad actualmente puede ser, si nos portamos muy conservadoramente, los gases de efecto invernadero que produce este sector agroindustrial son el 35%. Y hay otro tema que no nos va a dar tiempo, pero es el greenwashing. ¿Qué quiere decir? Pues esta presión que existe sobre las tierras y sobre los bosques a partir de la economía verde, ¿no? Entonces ahora muchas corporaciones que son las grandes contaminantes, que son las grandes responsables de la emisión de estos gases de efecto invernadero, están comprando tierras en el mundo. Hay casos paradigmáticos, como por ejemplo en Mozambique. Entonces, empresas como Coca-Cola pagan servicios ambientales no para dejar de contaminar, sino para decir, estamos preservando el bosque y la tierra, ¿no? Es un derecho, es comprar un derecho para contaminar. ¿Y qué más producen estos sistemas, estas cadenas agroalimentarias? Pues una mala alimentación, porque son alimentos que entre más procesados están, generan más ganancias. Entonces, rescatamos algunas cifras y fíjense, ahí solamente para que recuerden el dato de las personas en subalimentación en 2023. En contrasentido, y fíjense qué grave es, en 2022, una de cada 8 personas en el mundo eran obesas. Desde 1990, la obesidad, nos dice la Organización Mundial de la Salud, la obesidad se ha duplicado entre los adultos de todo el mundo y se ha cuatriplicado entre los adolescentes. ¿Ustedes ya son adultos o adolescentes? Ay, para pensar. Hoy son niños y niñas. Hoy son niños. Ah, cierto. Ahorita vamos a los niños, a ver si les conviene. Bueno, en este mismo año, fíjense, 2.500 millones de adultos de 18 años o más tenían sobrepeso y 890 millones eran obesos. 37 millones de niños menores, o sea, menores de 5 años, tenían sobrepeso. ¿Qué tienen que darle de comer a un bebé, niño, ¿no? Para que tenga sobrepeso a esa edad, ¿no? En 2022, más de 390 millones, ahí están niños, a ver, para ustedes. 390 millones de niños y adolescentes de 5 a 19 años tenían sobrepeso, de los cuales 160 millones eran obesos. O sea, ¿qué quiere decir? Que ese modelo agroindustrial no solamente está generando estos graves problemas de contaminación, sino también está impactando. Fíjense las siguientes cifras. Se estima que en 2019 un índice de masa corporal superior al óptimo provocó 5 millones de muertes por enfermedades no transmisibles. Y es que, claro, cuando una persona muere por estas enfermedades, se dice, bueno, murió porque le dio un paro cardíaco, le dio cáncer, etcétera, pero nunca dicen porque comió mal, ¿no? Entonces necesitaríamos hasta pensar cómo se están analizando las muertes en el mundo. Enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, trastornos neurológicos, enfermedades respiratorias crónicas, trastornos digestivos. Y aquí va un dato para pensar, gracias,
para pensar qué sigue. Entonces, si no se toman medidas al respecto, los costos a escala mundial del sobrepeso y la obesidad alcanzarán están en billones, que serían entonces miles de millones, 3,000 millones anuales para 2030 y una cifra superior a los 18,000 millones para 2060. O sea, esas son las perspectivas que tenemos. La siguiente, pues ya, esa más o menos ya lo había comentado, es indispensable también pensar que estas corporaciones participan en los conflictos y que generan hambre los bloqueos económicos, por ejemplo, en el caso de Cuba y de Venezuela. Más allá de nuestro análisis geopolítico indispensable, ¿quién padece realmente las consecuencias de los bloqueos? La sociedad. Es la sociedad porque además se generan guerras con el desabasto alimentario. La siguiente, bueno, el caso de Gaza también es emblemático y se están enfocando ahora, la FAO estaba viendo sus últimas publicaciones, las más recientes, ahora se está enfocando en recuperar la agricultura en Ucrania, lo cual está bien porque es un granero del mundo, pero simultáneamente tenemos otras regiones olvidadas. Y como ya me queda poco tiempo y este es el punto más importante, entonces quiero que pensemos en la categoría de la soberanía como una categoría política. Quiere decir que cuando los campesinos están hablando, los campesinos que tienen la tierra están hablando de que la seguridad alimentaria no es suficiente y que se requiere soberanía alimentaria, es porque para ellos, y esta es una cita importante de la Vía Campesina, que es la organización campesina mundial más importante. Entonces, dice, la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos, y fíjense, recuperemos todos estos elementos, alimentos saludables y culturalmente apropiados que se producen con métodos ecológicamente respetuosos y sostenibles. Es también un derecho a definir sus sistemas alimentarios y agrícolas. Y pone en el centro tanto las aspiraciones y las necesidades de quienes producen, distribuyen, consumen alimento en el centro de las políticas alimentarias y de los sistemas. Y dice, en lugar de las demandas de los mercados y las corporaciones. Es también una estrategia para resistir y desmantelar el régimen actual corporativo y proporciona directrices para otros sistemas alimentarios. Y aquí hay que pensar que la alimentación no solo es agrícola, viene también de la ganadería, de la pesca, de la caza, la recolección, etc. La siguiente, por favor. Aquí nada más rescatar estos tres elementos. La soberanía alimentaria prioriza las economías y mercados locales y nacionales, no oligopólica. La soberanía alimentaria promueve un comercio transparente, la redistribución de los ingresos de manera justa para los pueblos y, bueno, asegura también los derechos. Aquí es lo importante y por eso el término de soberanía es indispensable. Los campesinos perdieron su soberanía, es decir, su poder sobre la tierra, sobre decidir, no sobre el territorio tierra únicamente o agua, sino también sobre el territorio cuerpo, porque dejaron de poder decidir qué comen. A muchos de ellos se les dieron tarjetas para ir a comprar a los supermercados y no morir de hambre, ¿no? La soberanía alimentaria implica nuevas relaciones sociales libres de opresión, desigualdad entre las personas, pueblos, grupos raciales, clases sociales, económicas y distintas generaciones. Entonces, esos son como algunos de los principios que rescatan. La siguiente, por favor. Las organizaciones campesinas que están trabajando para cuestionar el modelo agroindustrial. Y listo. Y bueno, ya para terminar, solo contarles que este dato siempre me parece muy relevante y por eso lo repito. La agroindustria, ¿no?, tiene el 70% de los recursos de tierra y de maquinaria y de capital en el mundo, pero solamente alimenta al 30% de la población. Y al revés, las pequeñas agriculturas, los pescadores, la caza, etcétera, lo que hacen en estas sociedades es alimentar al 70% de la población. Y además, ¿en dónde se concentra la emisión de gases de efecto invernadero? En el agronegocio. Entonces quiere decir que apenas un sector chiquito no solo no está alimentando el mundo, nos está contaminando y nos está malnutriendo. Y en ese sentido, el término de la soberanía alimentaria es poder regresarle a las comunidades su capacidad productiva, el reconocimiento del derecho sobre su territorio, sus recursos, pero también cómo están vinculadas con toda la sociedad. Entonces, las agriculturas locales es lo que tendríamos que empezar a procurar, digamos, como un paradigma de estudio de las ciencias sociales, más allá del progreso, la innovación y las miradas encantadoras que nos traen los agronegocios. Creo que por ahí va.
ya no mis conclusiones, si quieren, ahorita se las comparto en los comentarios, y una experiencia que tuve en Brasil. Pero bueno, por ahorita lo dejo así para que no se tiempo de la sí. Agradecemos a la maestra Paulette Rivero Villaverde por su análisis y aportaciones. Ahora abrimos el espacio para preguntas y comentarios. Iniciaremos con las intervenciones del público presente y después leeremos las preguntas enviadas a través de la transmisión en vivo. ¿Preguntas? Vani, si quieres, mira. Bueno, eran. Bueno, Vani, perdón, y yo había dicho. Diego, perdón, Arly, Mayrin, si quieres, yo aquí. Ok. Entonces, primero que nada, agradecer a maestra por estas grandes aportaciones sobre la seguridad alimentaria. Y justamente a mí me gustaría preguntar qué tipo de estrategias podrían implementar las comunidades indígenas justamente para recuperar su soberanía y mejorar esa seguridad alimentaria, justamente porque vemos que estamos en un contexto pues, de competencia, sobre todo comercial, y pues apenas había visto una noticia sobre el pollo clonado de Estados Unidos y cómo para como quitarle los ciertos aranceles a América Latina están teniendo esta condición de que compren el pollo que no acepta pues la Unión Europea, por ejemplo. Okay. No sé, me gustó mucho, estoy como todavía procesando toda la información, porque creo que es como una de esas ponencias en donde te cuestionas muchas cosas, que es algo que te interpola todos los días, ¿no? Entonces, quisiera preguntarle, ¿qué tanto... Sí, ¿qué tanto influye, digamos, la ideología o la filosofía o la construcción de ciertas sociedades, ¿no? A partir de cómo se constituyeron, es decir, qué ideologías tienen con sus correspondientes alimentaciones. Es decir, o sea, no es la misma construcción de la identidad en Estados Unidos que la misma construcción de la identidad en África, ¿no? En sociedades africanas. Entonces, ¿cómo inciden estas dos a partir de la producción de alimentos, ¿no? Y de las formas de producción de alimentos. Hola, pues igual me gustó muchísimo la exposición, creo que fue muy clara en todos los puntos. Y yo quisiera hablar más sobre como la primera parte, que era como esta íntima relación, por ejemplo, en México, entre el aumento de la obesidad y, por ejemplo, tratados como el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Como además de introducir estos alimentos con alto contenido calórico de forma masiva, también ayudaron a desmantelar los campos, ¿no? Y eso hizo que aumentara como estos problemas de salud. Y en relación a ello, quisiera hablar como de esta prohibición, ¿no? Y estas nuevas políticas de prohibición de el actual gobierno. O sea, ¿cree que es un camino plausible para reducir el consumo realmente de estos alimentos de alto contenido calórico, o solamente sería como un paliativo o algo que realmente no incida de forma estructural para limitar o para, pues sí, ¿no? Reducir estos problemas de salud? Sí, es similar a la pregunta de Arly sobre la situación de nuestro país, porque últimamente se ha hablado mucho sobre esto, pero va más como, ¿qué puede hacer el gobierno justo para que las personas, la sociedad mexicana reconozca que pues no es como tan negativo que a lo mejor la presidenta prohíba alimentos a edades tan, pues sí, para niños? Y también se habla mucho sobre cómo, aunque a lo mejor en las escuelas ya no haya esta comida, si los padres siguen dándole estos alimentos a su familia, pues al final como que el problema no se resuelve. Por acá dame un segundo. Si no, no se escucha ya. Claro. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, me encantó la ponencia, me gustó mucho, y yo tengo más como esta duda en torno a, pues cómo recuperamos otras formas de estructurar nuestras cadenas alimenticias, ¿no? En el mundo, porque al final, como usted bien mencionó, nuestros alimentos provienen no solo de otras partes del país, ¿no? Provienen de otros países, por cómo se ha estructurado la economía, ¿no? Y yo, como me gustan mucho los temas urbanos, siento que las ciudades a veces son como este hoyo negro de recursos, en donde se necesita, en este caso, muchos alimentos para mantenernos abastecidos, y además, pues es logísticamente una pesadilla, y
y como que le pesamos mucho al resto del mundo, ¿no? Mantener las ciudades vivas es un impacto muy fuerte en otras regiones del país, y pues con el abandono del campo que ha habido y con este tipo de políticas, ¿usted cómo concebiría, pues primero que nada, la posibilidad de que se regrese al campo, de que se deje de concentrar la población en los centros urbanos, a forma que estos mismos ya no pesen tanto en las cadenas alimentarias? Y pues también creo que esa es una pregunta muy de mi línea de investigación, pero ¿es viable seguir bajo el modelo urbano que tenemos hasta ahora? ¿Es verdaderamente viable que siga esta estructura de la ciudad que demanda recursos de las poblaciones aledañas del campo de alrededor, o tendríamos que buscar la forma de ser, si no autosuficientes, al menos un poco más sustentables? Bueno, muchas gracias, querida Paulette. La verdad es que ha sido un regocijo poder escucharte y bueno, me gustaron mucho las preguntas. Yo, bueno, es un comentario solo breve. Cuando ahorita la maestra Paulette hablaba sobre los ODM, ustedes muy probablemente ni en proyecto estaban cuando inició el milenio. Yo estaba, ya era consciente, pero el cambio de milenio y entender por qué estos desafíos era como van a pasar otros 1000 años para que volvamos a hablar de milenio y era hacia dónde queremos ir, ¿no? Entonces, como para que entendamos un poco el paradigma situacional con el que llegamos a los ODM y que son como, apareciera hasta muy escuetos, parte de la crítica con los ODS era que no planteaban estrategias, sino era como solo queremos pensar que los 2000 van a ser otra cosa, ¿no? Entonces, claro que vamos a eliminar el hambre, claro que vamos, y todo se quedó pues prácticamente en el discurso, ¿no? Y eso me lleva a la siguiente pregunta. Escuchaba en tu semblanza que fuiste asesora de la embajada en Venezuela, aquí en México. Y cuando veía el mapa, veía que Venezuela es uno de los países que está marcado como, con altos índices de desnutrición, de poco acceso a los alimentos. Me preguntaba si pudieras compartirnos si en algún momento dentro de tu experiencia, pues se tocaron algunos de estos puntos alrededor de la situación de la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria, más allá, por ejemplo, pensando en el discurso del 99 con Chávez, sí, muchas gracias, y esta aspiración bolivariana, ¿no? Y me lleva a la segunda cuestión. En América Latina, creo que es uno de los motivantes, la alta migración por parte de personas venezolanas, pues es muy notoria, ¿no? De estas últimas ocasiones que he podido oportunidad de ir a Colombia o en Costa Rica, pues prácticamente las calles de las principales ciudades está llenas de personas venezolanas. Entonces, ¿cómo se cuantifica esto en términos alimentarios? O sea, si por ejemplo está reflejado en ese mapa como Venezuela, o ya se vuelve, por supuesto, un indicativo ya de los países de tránsito o receptores. Y muchas gracias. Bueno, tenemos 3 horas, ¿verdad? Para Bueno, voy a tratar de ser muy puntual y de entrada me disculpo porque seguramente no podremos ahondar en todo, pero vamos a tratar. A ver, voy a juntar también las que puedan ser respondidas de manera conjunta. Los tipos de estrategias de las comunidades indígenas para recuperar su soberanía alimentaria y la capacidad de producir esas agriculturas, alimentos sanos. Bueno, de entrada decir que lo que nos muestran muchos pueblos originarios, pero no únicamente, digamos, pero muchos pueblos en el mundo, no estamos hablando de algo que podría ser, si estamos diciendo que las agriculturas pequeñas están alimentando al 70% de las personas en el mundo, quiere decir que ahí están y que nos están dando de comer. La Ciudad de México, por ejemplo, de verdad tiene el gran privilegio de tener cerca zonas como Milpalta. Mucha de la comida, ¿no? Que tenemos acceso a una buena alimentación. El problema es que ¿saben qué porcentaje de la comida se desperdicia en el mundo? Entre el 30 y el 50%. Entonces, ahí, en principio, reconocer que ahí están las comunidades produciendo alimentos. ¿Qué necesitamos en realidad? Yo creo que tenemos uno, y eso va a contestar otras preguntas. Tenemos que empezar a construir otra narrativa sobre el progreso. O sea, el progreso no es, porque claro, decimos la ruralidad en oposición a lo urbano. Entonces, estamos enamorados de los modelos de la modernidad, digamos, que nos presentaron como
el progreso, la civilización, el acceso a las tecnologías, ¿dónde se deposita? En las ciudades. Entonces es muy difícil, en realidad es un tema también cultural, tenemos que empezar a cuestionar qué tipo de progreso, qué tipo de desarrollo queremos, y cuesta mentalmente hasta mucho trabajo pensar que tenemos que abandonar muchas prácticas que nos acercan a la idea de la modernidad, ¿no? Del progreso, incluso del escalamiento social, para pensar que lo que queremos es vivir bien y comer bien y no estar enfermos, y que al menos un día a la semana o dos nos duela y nos inflame la comida y que nos dormamos sintiéndonos mal, y que eso, o sea, necesitamos no normalizar. En México se normaliza estar inflamado, que la comida te caiga mal. Comerte unos tacos, hasta es más sano a veces, ¿no? Pero uno no ve exactamente lo que está ingiriendo. Entonces, ¿qué necesitamos? Yo creo que uno, reconocer la realidad. Hay mucha gente que está produciendo alimentos y hay muchos lugares como en nuestra ciudad donde podemos elegir comer mejor. Y además comer mejor, les voy a decir una cosa, es más barato. Claro, si nos vamos a comprar los empaquetados de comida orgánica, no, pues ya nos va a costar 3 veces más, ¿no? Porque también la industria incorpora estas narrativas para decir, come sano, compra orgánico. Cuando el alimento que viene del campo suele ser más sano, más barato, y solo que también compramos el discurso del tiempo. No nos da tiempo de cocinar. Entonces paso rápido, compro un empaquetado y me lo como, aunque no me nutra. Pero pues engaña la tripa, ¿no? Y ya después yo me pregunto por qué tengo cáncer. Bueno, ahí hay un factor entre el estrés y otros vinculados. Entonces yo creo que tenemos que ver esa realidad, y sí creo que como nosotros tenemos el privilegio de estar estudiando una carrera y vamos a incidir y podemos incidir en donde ustedes estén en sus espacios para hablar de otras formas de producir alimentos. En nuestros países también tenemos que cuestionar, ¿no?, ese desmantelamiento de las agriculturas campesinas, y tenemos que normalizar incluso hasta cosechar jitomates en nuestra casa o lechugas, porque imagínense el costo que tiene a veces una lechuga cuando viene tan lejos y empaquetada y ya pasó por la fábrica. ¿Cuánto consume? ¿Cuánto impacto tiene? Se le llama a costos externalidades, ¿no? Entonces tenemos que cuestionar el modelo alimentario en el que estamos viviendo, y tenemos que empezar sí en casa, pero yo digo sí, las acciones individuales son fundamentales, pero no se puede hacer nada sin las acciones colectivas. Entonces, como científicos sociales, nuestra tarea es empezar a resaltar otros modelos que no están ni cerca con ese progreso que nos vendieron y que nos está matando por el aire que respiramos y la comida que comemos. Entonces, creo que hay muchos ejemplos. Yo les sugiero acercarse a ver el trabajo que están haciendo en muchas comunidades. Bueno, lo de los alimentos, bueno, ahí nos meteríamos en muchos temas. Lo que sugeriría sobre los alimentos que no son alimentos porque no nutren es identificarlos. Cuando ustedes empiezan a comer bien, pasa mucho con el azúcar o todo aquello que es adictivo. Si ustedes empiezan a bajar al azúcar, cuando comen otra vez algo dulce, el cuerpo les dice no, gracias. Pero pasa en sentido inverso. Por eso viene la obesidad y el sobrepeso, porque las corporaciones, además, culturalmente identifican que hay que llenarnos y bombardearnos, ¿no? ¿Cuántas horas pasamos en las pantallas cotidianamente? Y parece que no, pero siempre se cuelan comerciales del deber ser. ¿Qué tenemos que ser? El deber ser está puesto tanto en cómo comemos, cómo vestimos, las experiencias que tenemos, entre otras cosas, y tenemos que cuestionar qué nos está vendiendo la agroindustria para poder entonces desintoxicarnos de todo aquello que no nos importa, que no le interesa realmente a nuestro cuerpo, y de verdad el cuerpo es muy inteligente. Cuando empezamos a dejar de comer esa comida, cuando regresamos, el cuerpo les dice no y los va a inflamar o les va a doler la cabeza o les va a dar náuseas, etcétera. Pero si no, vamos como adictos. Entonces decimos, quiero azúcar, ahora quiero más azúcar, ahora quiero más grasa. Y yo no sé en qué momento me salieron estos 10 kilos, ¿verdad? Además de la vida sedentaria y otros elementos que se agregan. Pero bueno, eso es muy importante. La pregunta que hacían sobre las identidades alimentarias es fundamental. Y de aquí viene que hablemos de soberanía. Las comunidades y todas las poblaciones deberíamos de reconocer el derecho que tenemos, no solamente para elegir qué producir, sino también qué comer, cómo comer. Y cada grupo social
a través de su historia, ¿no? Lo que hizo es generar una genética específica en la cual ciertos alimentos le hacen bien a su cuerpo y otros no. Por más que digamos, por ejemplo, el trigo no pertenece exactamente a la región de Mesoamérica, sino el maíz. Entonces, incluso nos enamoramos de dietas así como, no, Europa, ¿no? Bueno, sí, pero nuestra genética histórica, ¿no? Y eso lo puede decir muy bien la antropología, generó ciertas condiciones también genéticas que favorecen, digamos, no solamente el procesamiento de los nutrientes, sino también el gusto. Entonces, cuando nosotros, no sé si han salido de México un ratito, yo tuve esa fortuna un par de veces, pero se extraña el maíz. O sea, si van a lugares donde no hay maíz, y siempre decimos tacos, pero extrañamos la tortilla. Mucho, mucho. O sea, yo decía mi reino por una tortilla. Sí, bien hecha, ¿no? Bien hecha. Exactamente. Sí, porque luego trataban de simular y decían, no es tortilla, pero que no es tortilla. Uno sabe cuándo no es tortilla. Entonces, la identidad cultural es un tema muy relevante, muy, muy relevante. De hecho, hay muchos estudios también. La antropología creo que fue la primera que ha detectado exactamente cómo corresponden a partir de la historia de las sociedades procesos alimentarios, incluso de cultivo. O sea, la propia agricultura, fíjense su nombre, agricultura, o sea, la cultura, ¿no? De la tierra. Entonces, ahí se desarrollan formas de interacción, de convivencia, de estar, que están, digamos, alrededor o a partir del núcleo de la alimentación, del trabajo. Entonces, ese tema es importantísimo, pero la agroindustria no le importa. Entonces, cuando nosotros nacemos, sobre todo en ciudades, ya ni lo tenemos instalado, porque si yo les digo, ¿cuál es su identidad alimentaria? Pues quién sabe, mi mamá va al Walmart, ¿no? Y yo solo sé que en la cena y en el refrigerador siempre hay comida. Ok, pero eso es parte de tu identidad realmente. Bueno, la identidad también se va modificando, pero creo que ese es un tema importante y desde mi punto de vista, nuestros países sí tienen que recuperar la idea de la identidad alimentaria. Y en el caso de México, cuidar sus maíces de entrada, porque imagínense si se contaminan completamente con maíces transgénicos, ya no vamos a recuperar nuestras semillas. Somos centro de origen, es una agricultura milenaria que le costó a muchas sociedades desarrollar a lo largo de mucho tiempo. Y entonces llega una empresa, la patenta, la lleva al laboratorio y dice, esta es mía, tú ya no la puedes cultivar, ¿no? Entonces, son grandes temas, pero sí, me parece que ese es fundamental. Muy rápido, me voy más rápido. Con el Telecán aumentó la obesidad, ¿sí? Porque lo que hicimos, hace rato les conté, se pasó de la soberanía alimentaria y la autosuficiencia alimentaria a la seguridad alimentaria. Entonces decía Carlos Salinas de Gortari y después Cedillo, no importa qué produzcamos, lo importante es que tengamos recursos económicos para comprar alimentos. Y entonces también se abrió el campo para que entraran grandes inversiones extranjeras de estas empresas corporativas y muchos alimentos que antes se solían comer, que venían del campo, ahora nos hemos ido acostumbrando a tenerlos en el anaquel y en los refrigeradores y en todos estos, ¿no? A los niños luego se les ha preguntado, ¿de dónde viene la comida? Y dicen, del Walmart, ¿no? O sea, hay una desconexión porque no se termina de entender la importancia que tiene el trabajo ahí y todo el impacto. Entonces, el Telecán abrió al país, digamos, los precios, más bien, alimentos subsidiados, que eran más baratos, y ahí los campesinos ya no pudieron competir, porque aquí el maíz ellos lo daban a un precio justo, pero allá el gobierno de Estados Unidos le sigue dando muchos subsidios para que no, bueno, es una estrategia de dominio, que podríamos hablar en otra ocasión, pero en efecto, la gente prefiere comer para lo que le alcance que decir, no, me voy a aferrar a mi maíz, Pues sí, pero si te estás muriendo de hambre, en realidad vas degradando la calidad de los alimentos. En México se han prohibido, no se han prohibido, bueno, en realidad los organismos genéticamente modificados se están prohibiendo, pero solamente en el maíz. Y también surgen las normas de etiquetado, sí funcionan, pero necesitamos, y eso es importante, cuando hablamos de soberanía, hablamos de la soberanía de las comunidades, pero hablamos de la soberanía del Estado. Y el Estado también tiene que construir mercados internos. Un problema que se ha señalado
de nuestra región, por ejemplo, es que no tenemos un mercado interno fuerte. Y eso debería también de llevar a repensar qué es la soberanía, cuáles son los derechos fundamentales de nuestras sociedades, y en ese sentido el alimentario debe de estar también como en el centro. Y pensar en eso nos debería también de llevar a la vez a formular políticas públicas en donde se revisen todos estos temas. O sea, no se trata solo de que tengas acceso, ¿qué vas a comer? Vincularlo, hacerlo transversal. La gente se está enfermando por lo que come, entonces tendríamos que pensar en otras escalas y pues ojalá que si ustedes llegan a la presidencia o a donde lleguen o están en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en comercio, en donde sea, podamos cuestionar esas formas tradicionales. Celebramos la inversión extranjera porque es un paradigma que está puesto ahí, pero no pensamos qué mercancías entran o por qué se lucra, porque el alimento es una mercancía con la que se lucra y no es un derecho. ¿Saben ustedes que se producen más alimentos de los que se necesitan en el mundo? Sí. Y entonces... Varias veces, ¿no? O sea, con la sí. podríamos alimentar 2, 3 veces. Pues no tanto así, pero sí hay millones de toneladas que en realidad o se desperdician o se redirigen al uso político. Entonces, es un problema no de escasez, eso hay que tenerlo en cuenta, sino de acceso. La gente no tiene acceso a los alimentos por múltiples motivos. Y bueno, a ver, por aquí, las ciudades son fundamentales, un poco ya lo mencioné, pero sí quiero plantear la idea de que en muchos lugares donde se padece hambre, y eso está pasando sobre todo, fíjense, en el primer mundo. Las ciudades ya empiezan a tener espacios para producir sus alimentos, por necesidad o por lo que sea, pero de pronto ciudades como México pensamos como, no, ¿cómo voy a cultivar? Vivo en un departamento. Bueno, incluso tener, yo digo, esas macetitas a veces, en lugar de ir al mercado y que mi albahaca la hayan trasladado así kilómetros y no sé cuánto consumió de combustible fósil, ¿por qué no tener algunas de las cosas que utilizo cotidianamente? Reduzco mi impacto. Y además me voy relacionando con la comida y dejo de pensar que está en el anaquel. Es un conjunto de, quiero decir, de decisiones que empiezan en una escala pequeñita, pero que nos permiten entender que en las ciudades y en el campo se tienen que desarrollar otros tipos de agricultura y que sí hay muchas, muchas formas. O sea, hay que dejar de pensar que no se puede. Sí se puede. Tenemos que construir muchas agriculturas en todo el mundo. En el caso de Venezuela, yo lo que quiero contar es que ahí el problema alimentario empezó justo con el bloqueo de Estados Unidos, con el bloqueo comercial, porque era un país que tenía soberanía alimentaria. De hecho, es un país muy rico en tierras, pero también empezó a sacrificar sus tierras a favor del agronegocio en algún momento. Y ahí lo que ellos consumen es la harina pan, que es como fundamental, es como sus arepas las hacen con lo que nosotros hacemos de maíz. Y era muy curioso porque este bloqueo comercial lo que hizo es que el agronegocio empezó a desviar los alimentos. Eso hace una presión política. Aquí en México no había antes harina pan. Y cuando empezó el bloqueo en los supers, ahora ustedes van, hay más aquí a veces que lo que tienen ellos. Quiere decir que hubo un desvío político intencional. Porque más allá de la discusión política que se puede dar del gobierno, particularmente de Maduro, lo que hay que decir es que le incomoda mucho a Estados Unidos que no tiene el acceso libre al petróleo de Venezuela, y en ese sentido hay una presión con las cosas fundamentales que son los alimentos. Entonces, por ahí viene una estrategia. ¿Qué sociedad no va a estar enojada si no se puede alimentar adecuadamente? Entonces, eso también sería motivo de explicar ampliamente. Y eso ha generado precisamente un éxodo masivo de mucha gente que ha salido para buscar mejores condiciones de vida. Yo lo que he visto es que, por ejemplo, la FAO no tiene una metodología exacta para medir la cuestión del hambre en poblaciones migrantes. De pronto lo que recoge periódicamente lo hace con base como en las cifras que generan los gobiernos, pero en general la población migrante creo que es una de las sociedades más descuidadas, no solamente en términos de contabilizar cuáles son sus problemas fundamentales,
sino también identificarla, resaltar que es una población que está en movimiento, que no tiene hogar, que no tiene seguridad, y que en ese sentido lo más fundamental como sujetos lo están padeciendo, lo más fundamental. Entonces, por ahí si ustedes también quieren entrar al tema, pues puede ser como construir nuevas metodologías de análisis para pensar eso. Y les quiero compartir, bueno, como ya vimos, estas conclusiones ya las hemos dado como recíprocamente a la par de contestar las preguntas, pero si te regresas una nada más. Fíjense, les quiero compartir que en 2015 hice una visita a bueno, ahí les enseño. Es una cooperativa del movimiento de los sin tierra en Brasil. Es un movimiento histórico que ha luchado precisamente por tener tierra, porque es histórico porque como en México se formó la hacienda, allá se formó la facenda, los fazendeiros. Entonces, los campesinos en Brasil han luchado por tener estos espacios para producir sus alimentos, y el movimiento de los sin tierra es de los más reconocidos también en el mundo porque pues han mantenido una resistencia para poder seguir siendo campesinos. No quieren irse a trabajar a la construcción, no quieren irse a trabajar a las oficinas, no quieren ser godines, ¿no? Sin ofender a nosotros que hemos trabajado también como godines en estas ciudades en algún momento, pero más bien plantear que esa resistencia ha permitido a lo largo de mucho tiempo que sigan produciendo alimentos. Y esta cooperativa destaca, y ahí es donde quiero resaltar, fíjense ustedes, tienen pocas hectáreas, muy poquitas hectáreas. Entonces, esas poquitas hectáreas sirven para alimentar cientos de personas. Ahí viven cientos de personas. Tienen garantizado su hogar, tienen garantizado su alimento. Han ido poco a poco también adquiriendo sistemas muy básicos de procesamiento para poder, por ejemplo, empaquetar pues algunos alimentos que sí necesitan ese empaque básico. También tienen caña, entonces generan la cachaza, que sería como el tequila en México, y una canasta de productos muy importantes. Entonces ellos empezaron primero con estos proyectos para poder alimentarse ellos mismos, y luego son proyectos locales que van teniendo efectos sobre las poblaciones alrededor. Entonces empezaron a llevar alimentos sanos a las escuelas más cercanas, luego hacia las familias, y cada vez se comercializa más. Es un proyecto muy exitoso, y lo que quiero destacar es que ahí lo que se reproduce es la vida. Ellos se cuidan para que no les falte el alimento, pero por ejemplo, si hay alguien del colectivo que está pasando un mal momento en su vida, está ansioso, depresivo, etcétera, no se va a las pantallas, le dicen vente, y es acogido por la forma de trabajo colectiva, asociativa. Tienen escuelas, tienen, digamos, muchos programas tanto para las mujeres también han hecho un papel fundamental aquí. Y entonces esta territorialidad chiquitita, si se dan cuenta, permite el desarrollo de la vida y generar muchos alimentos. En cambio, lo que hace el agronegocio es llegar y decir, estas tierras son mías, yo ya pacté con el Estado, con permiso, adiós. Desplazan a la gente, la vuelven precisamente desplazada y anda en condiciones, pues sí, de hambre, de inseguridad, etcétera. Y ese territorio se vuelve para el monocultivo. Entonces, ese monocultivo genera un solo alimento, no nos nutre y generalmente se desvía para el agrocombustible, para los aditivos, para una serie de elementos que lo que generan es ganancia. Entonces, no sé si va a haber más preguntas o cierro. Ya cierro. ¿Sí? Sí, ya nos pasamos todo. Sí, yo sé. Bueno. Pues no, pues solo nada más decirles que los invito como internacionalistas, si les interesa repensar este tema, seguir construyendo nuevos parámetros sobre la forma en la que podemos resolver un problema tan importante que lo podemos ver a distancia en la gente que no puede comer bien, o en nosotros mismos cuando estamos comiendo mal. Y agradecerles mucho, y ojalá que sigan las discusiones, y gracias por la invitación tan generosa y sus preguntas. Podemos hablar después. De nuevo, muchas gracias por estos comentarios. Y bueno, antes de concluir, le hacemos entrega de una constancia de participación y un paquete de libros por parte del Seminario de Relaciones Internacionales como forma de reconocimiento por la contribución a esta sesión. Y bueno, con esto cerramos nuestro encuentro de hoy. Gracias a la maestra Paulette Rivero por compartir su conocimiento, y a todas
y a todos ustedes por su participación activa, tanto en la sala como en la transmisión en vivo. Y les recordamos que pueden seguir las actividades del Seminario de Relaciones Internacionales a través de sus canales oficiales. Y bueno, nos vemos en la próxima sesión. Que tengan un excelente día. Gracias. Gracias.